Julio Verne, nacido en Nantes, Francia, en 1828. Desde muy joven mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Claro, le encantaban las historias, pero ¿la imaginación de este tipo? Fuera de serie. Su mente siempre estaba en movimiento, soñando con mundos lejanos y aventuras sin fin. El joven Julio devoraba cuentos de aventuras, absorbiendo geografía y ciencia como una esponja. Pasaba horas en la biblioteca, fascinado por los relatos de exploradores y científicos. Poco sabía él que crecería para escribir algunas de las historias de aventuras más influyentes de todos los tiempos. Sus libros no solo entretendrían, sino que también inspirarían a generaciones de lectores. El papá de Verne, un abogado, tenía otros planes, esperando que su hijo siguiera sus pasos. Quería que Julio tuviera una carrera estable y respetable. Julio obedientemente estudió Derecho, pero su corazón no estaba en eso. Cada página de Derecho que leía, su mente vagaba hacia aventuras y descubrimientos. No podía quitarse de encima la llamada de lo desconocido, la fascinación por las tierras lejanas y las maravillas científicas. Soñaba con viajar y descubrir lo que el mundo tenía para ofrecer. Empezó a escribir obras de teatro e historias cortas, dejando volar su imaginación. Sus escritos eran una ventana a su alma, reflejando sus deseos más profundos. En 1863, Verne encontró oro literario con 5 semanas en globo, una historia de exploración y hazañas que cautivó a los lectores. Este libro fue solo el comienzo de su carrera literaria. Esta no era una historia de aventuras cualquiera. Verne infundió a su narración rigor científico y un espíritu visionario, prediciendo avances tecnológicos que estaban a años, a veces décadas, de distancia. Su habilidad para combinar ciencia y ficción era inigualable. El éxito de Verne no fue casualidad. Fue el resultado de su arduo trabajo, dedicación y pasión por la escritura. Era un investigador meticuloso, devoraba revistas científicas y entrevistaba a expertos para asegurarse de que sus historias tuvieran los pies en la tierra, incluso cuando se elevaban al reino de lo fantástico. Su compromiso con la precisión científica era evidente en cada página. Esta mezcla de precisión científica y narrativa imaginativa se convirtió en su sello distintivo, diferenciándolo como un pionero literario. Verne no solo escribió historias, creó mundos que parecían tan reales como el nuestro, llenos de maravillas y posibilidades infinitas. Publicada en 1872, La Vuelta al Mundo en 80 días, no solo fue una obra literaria, sino un fenómeno cultural. La Vuelta al Mundo en 80 días consolidó la reputación de Julio Verne como un maestro narrador, un visionario que podía transportar a sus lectores a mundos lejanos y aventuras sin fin. Esto no era solo un libro, era un pasaporte a la aventura, un viaje relámpago a través de continentes en un momento en que tales viajes eran un sueño para la mayoría. La narrativa de Verne capturó la imaginación de una generación ansiosa por explorar lo desconocido. La historia se desarrolla en el Londres victoriano, una ciudad llena de industria y la emoción de lo desconocido. Era una época de grandes cambios y descubrimientos donde cada esquina de la ciudad vibraba con la promesa de nuevas posibilidades. Conozcan a Phileas Fogg, nuestro protagonista, un hombre cuya vida está regida por la precisión y la rutina. Fogg es la personificación del estoicismo victoriano, puntual, meticuloso y un hombre de rutina inquebrantable. Su vida es un reloj bien engrasado, donde cada segundo cuenta. Es un hombre que pone su reloj en hora al segundo y no se le ocurriría ser visto con un pelo fuera de lugar. Su apariencia es tan impecable como su sentido del deber. Una noche fatídica, en su lugar de reunión habitual, el Reform Club, Fogg hace una apuesta que pondrá su mundo patas arriba. En un momento de audacia, desafía las convenciones de su tiempo. Les apuesta a sus compañeros del club que puede dar la vuelta al mundo en tan solo 80 días, una hazaña considerada imposible en ese momento. La incredulidad de sus amigos solo alimenta su determinación, y con eso comienza la aventura. Fogg, con su inquebrantable determinación, se lanza a lo desconocido. Acompañado por su fiel ayuda de cámara, Passepartout, Fogg se embarca en un viaje relámpago que abarca continentes, culturas y medios de transporte. Desde barcos de vapor hasta trenes, elefantes y trineos, cada etapa del viaje es un desafío. Hasta trenes, elefantes y trineos, cada medio de transporte presenta sus propios retos y aventuras. Fogg y Passepartout se enfrentan a retrasos inesperados, rescates audaces y la presión constante del tic-tac del reloj.
Cada segundo cuenta y cada obstáculo pone a prueba su ingenio y determinación. La vuelta al mundo en 80 días es más que una emocionante aventura, es un tapiz vívido de culturas globales. Verne transporta a sus lectores a lugares exóticos, cada uno con sus costumbres, paisajes y desafíos únicos. Viajamos junto a Fogg y Passepartout por las bulliciosas calles de Bombay, nos maravillamos con el Taj Mahal y nos adentramos en la naturaleza salvaje del oeste americano. Nos encontramos con un colorido elenco de personajes en el camino. Cada encuentro añade una nueva capa a nuestra comprensión de la diversidad del mundo. Pero Verne no rehúye las complejidades del intercambio cultural. Destaca el choque entre tradición y modernidad, los desafíos de la comunicación y la importancia de comprender y respetar diferentes formas de vida. A través del viaje de Fogg, Verne nos invita a ver el mundo como un tapiz interconectado, donde cada hilo, cada cultura, contribuye a la riqueza de la experiencia humana. Es un mensaje que resuena tan fuerte hoy como lo hizo en la época de Verne. Sección 4. Relojes que hacen tic-tac y arenas movedizas. Los temas de 80 días. En esencia, La Vuelta al Mundo en 80 días es una celebración del espíritu aventurero. La novela de Julio Verne nos lleva a un viaje épico, donde cada paso es una nueva oportunidad para descubrir lo desconocido y desafiar los límites de lo posible. El viaje de Fogg es un testimonio de la ingenuidad humana, la resiliencia y la sed de exploración. A través de sus desafíos y triunfos, Verne nos muestra cómo la determinación y el ingenio pueden superar cualquier obstáculo. Verne nos recuerda que el mundo es un lugar vasto y maravilloso, listo para ser descubierto. Desde los bulliciosos mercados hasta los paisajes naturales impresionantes, cada rincón del planeta tiene su propia historia y belleza única. Pero la novela también explora temas más profundos. No es solo una aventura superficial, es una reflexión sobre la condición humana y nuestras interacciones con el tiempo y el espacio. El tiempo y la puntualidad son centrales en la narración, impulsando la trama con una urgencia implacable. Cada segundo cuenta, y la presión del reloj añade una capa de tensión constante. La obsesión de Fogg con el tiempo refleja la fascinación victoriana por el progreso y la eficiencia, pero también plantea interrogantes sobre el costo de esa adhesión rígida a los horarios. ¿Qué sacrificamos en nuestra búsqueda de la perfección temporal? Verne también se adentra en el tema de los encuentros culturales, destacando la importancia de la apertura mental y la adaptabilidad en un mundo de perspectivas diversas. La interacción con diferentes culturas enriquece la experiencia humana y nos enseña valiosas lecciones de tolerancia y comprensión. El viaje de Fogg es un curso intensivo de sensibilidad cultural, que desafía sus nociones preconcebidas y lo obliga a adaptarse a costumbres desconocidas. Cada encuentro es una oportunidad para aprender y crecer. Por último, la novela insinúa el poder transformador de la tecnología. Los avances tecnológicos no solo facilitan el viaje, sino que también transforman la manera en que percibimos el mundo y nos conectamos con él. Los rápidos avances del siglo XIX, desde los barcos de vapor hasta el floreciente sistema ferroviario, hicieron posible viajar por el mundo, reduciendo las distancias y conectando a las personas como nunca antes. La tecnología se convierte en un puente que une culturas y acorta distancias. Verne capta esta sensación de maravilla tecnológica y su impacto en la experiencia humana. Nos invita a reflexionar sobre cómo la innovación puede cambiar nuestras vidas y abrir nuevas fronteras de exploración y conocimiento. Sección 5. Viajeros en el tiempo literarios. Las inspiraciones de Verne. Julio Verne no inventó la ficción de aventuras, pero sin duda le dio una mejora turboalimentada. Su obra estuvo influenciada por una constelación de estrellas literarias, cada una de las cuales contribuyó a su mezcla única de precisión científica y narración imaginativa. Una de las mayores inspiraciones de Verne fue sin duda James Fenimore Cooper, el novelista estadounidense conocido por sus relatos de la frontera como El último mohicano. Las vívidas descripciones de Cooper de la naturaleza salvaje estadounidense y su descripción del choque entre la civilización y la naturaleza resonaron profundamente en Verne. Edgar Allan Poe, el maestro de lo macabro, también dejó su huella en la escritura de Verne. La inclinación de Poe por lo extraño e inexplicable, su exploración del lado oscuro de la naturaleza humana, encontró eco en la obra de Verne, aunque en una clave más aventurera y menos gótica.
Y luego está Daniel Defoe, cuya innovadora novela Robinson Crusoe proporcionó una plantilla para historias de supervivencia e ingenio frente a la adversidad. Al igual que Crusoe, los personajes de Verne a menudo se veían empujados a circunstancias extraordinarias, obligados a confiar en su ingenio y recursos para superar los desafíos. Sección 6. Vernicular. Palabras para viajar. La escritura de Julio Verne no trata solo de la aventura, se trata del viaje en sí. Tenía un don para crear citas memorables que capturan el espíritu de exploración, la emoción del descubrimiento y la importancia de mantener la mente abierta. Una de mis favoritas es: todo lo que un hombre puede imaginar, otros hombres pueden hacerlo realidad. Esta cita resume a la perfección la visión optimista de Verne sobre el potencial humano y su creencia en el poder de la imaginación para impulsar la innovación. Luego está esta joya: viaja y no se lo digas a nadie. Vive una verdadera historia de amor y no se lo digas a nadie. Vive feliz y no se lo digas a nadie. La gente arruina las cosas bellas. Vale, puede que Verne no dijera realmente eso último, pero parece apropiado para nuestros tiempos de sobreexposición, ¿no creen? Pero hablando en serio, las palabras de Verne nos recuerdan que las mayores aventuras son a menudo las que experimentamos de primera mano, sin necesidad de validación externa. Se trata de abrazar lo desconocido, desafiar nuestras suposiciones y regresar a casa con una apreciación renovada por las maravillas del mundo.